Hoy vamos a explorar una idea que puede ser, pues, bastante retadora. Sí, un poco. Partimos del libro La psicología de Dios, de David Firman. Y el origen de todo esto no es un estudio académico, sino más bien una crisis personal. Totalmente. Tenemos a un psicólogo profesional que después de 15 años de práctica, literal choca contra una pared. Sí. Siente una frustración tremenda porque las terapias, incluso las que integraban una perspectiva cristiana, simplemente no daban los resultados que él esperaba. Y fíjate que describe esa frustración con unas imágenes muy, muy potentes. Dice que se sentía como querer domesticar a un zombi. Uf, qué fuerte. Podías limpiarlo, ponerle ropa bonita, enseñarle modales, pero en el fondo su naturaleza de zombi seguía intacta. Claro. O como intentar domesticar un cerdo, que en cuanto lo sueltas, por su propia naturaleza, pues va a revolcarse en el lodo. Híjole, o sea, el problema no era la técnica, sino que él sentía que estaba trabajando sobre una base, pues, equivocada. Exacto. Y esta impotencia lo llevó a hacerse una pregunta radical. ¿Y si todo el diagnóstico sobre el problema humano está mal desde el principio? Justo ahí está el núcleo de todo. La conversación de hoy va a desmenuzar esa tesis central del libro. A ver, Que para entender la psique humana, o sea, el alma, primero hay que entender su diseño original según la perspectiva del autor, claro. la pregunta que él se hace entonces es, ¿qué pasaría si el objetivo no es arreglar un alma que está fallando? Ajá. Sino restaurarla a un lugar en el sistema para el que nunca fue diseñada para gobernar. A ver, expliquemos eso un poquito más a fondo, porque la psicología, como la entendemos comúnmente, se trata justamente de eso, ¿no? Sí, claro. De analizar y sanar el alma, la mente, las emociones. Exactamente. Y el libro argumenta que justo ahí está la trampa. La trampa. ¿Sí? La psicología, por su propia definición de psique, que es alma, pone al alma en el centro del universo. El objetivo es tener un alma sana, equilibrada, funcional. Claro, todas las corrientes buscan eso. ¡Todas! Las distintas corrientes que menciona el autor, como el psicoanálisis, el conductismo, son diferentes mapas para entender y mejorar esa alma, pero siempre es la protagonista. Y el libro propone que ese es el error fundamental. Ese es el error. Es como si un mecánico se obsesionara con arreglar la transmisión de un coche sin darse cuenta de que el motor está apagado. Qué buena analogía. El autor sintió que estaba, como dices, puliendo al zombie cuando el problema real es que estaba muerto. Y esa crisis, de hecho, lo llevó a cerrar su consultorio por 3 años. 3 años. Vaya. 3 años para buscar un diagnóstico diferente. Y lo que encontró, según narra, no fue una nueva técnica terapéutica, sino un cambio de mapa, por completo. Ok, si el diagnóstico de arreglar al zombie estaba mal, ¿cuál es el diagnóstico correcto según el autor? O sea, ¿cómo se supone que fuimos diseñados para funcionar? Aquí es donde entra el concepto clave del libro, el ser integral. Ok. Propone que el ser humano está compuesto por 3 partes interconectadas: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y para que lo entendamos, usa una analogía que es la columna vertebral de todo su argumento. Que es la de la casa, ¿verdad? La de una casa, exactamente. A ver cómo funciona esa analogía. Es muy, muy clara. En el diseño original, el espíritu es el dueño de la casa, el amo. El que manda. Tiene la visión y da las órdenes. Luego, el alma, que incluye la mente, la voluntad y las emociones, es el mayordomo, ¿Ok? el administrador. Su trabajo es administrar la casa según las órdenes del dueño. Y finalmente, el cuerpo es el sirviente, que ejecuta las tareas que el mayordomo le indica. ¡Qué buena analogía! Es súper clara. O sea, el mayordomo, el alma, no genera las órdenes, solo las administra. Solo las administra y el cuerpo las ejecuta. Es un orden muy específico, Una jerarquía. una jerarquía funcional. En este diseño, el espíritu recibe la vida y la dirección directamente de su fuente, que el libro identifica como Dios. Ok. El alma, como un buen mayordomo, traduce esa dirección en planes, en decisiones. Y el cuerpo actúa. La clave de todo esto es: el alma fue diseñada para estar bajo gobierno, no para gobernar. Su función es expresar la vida del espíritu, no generar su propia vida. Justo. Ok. Bueno, un diseño perfecto en teoría. Pero es obvio que no funcionamos así. ¿Qué pasó? Bueno, aquí es donde la perspectiva teológica del libro se vuelve crucial.
Según el relato del Génesis que el autor analiza, la desobediencia de Adán y Eva no fue solo romper una regla, Fue más que eso. mucho más. Provocó lo que él llama una muerte espiritual. Esa conexión directa y vital que el espíritu, el dueño de la casa, tenía con su fuente de vida, se cortó. Espera. Entonces, la desconexión con Dios, según este libro, no fue solo un problema, digamos, religioso. Para nada. Causó una crisis estructural en la personalidad humana. O sea, el dueño de la casa desapareció, se quedó incomunicado. Exacto. Y el mayordomo de repente se encontró solo a cargo de todo. ¡Qué caos! Un caos total. Imagina la escena. El dueño ya no está. El sirviente, o sea, el cuerpo, no tiene a quien obedecer. Y el mayordomo, Y el mayordomo, el alma, para que la casa no se venga abajo, tiene que tomar el control. Pasa de ser un administrador a ser el que gobierna por decreto. ¡wow! Desde ese momento, el libro argumenta que el ser humano opera con el alma en gobierno. Y esa entonces es la raíz de la condición humana que describe. Un estado de estrés, de ansiedad, de miedo, de desconfiguración constante. Claro. El alma no fue diseñada para llevar la carga de ser el amo. Es como un gerente de nivel medio que de repente tiene que dirigir toda la corporación global. Ujú. Sin el manual de operaciones y sin contacto con la junta directiva. Exacto. Está perpetuamente sobrepasada. Por eso, desde esta perspectiva, los intentos de la psicología por mejorar esa alma son como darle cursos de liderazgo a ese gerente sobrepasado. Le puede ayudar un poco, pero Puede que aprenda algunas técnicas, claro, pero no resuelve el problema de raíz. Está en un puesto para el que no fue diseñado y la empresa no tiene dirección estratégica. híjole, qué panorama tan, pues, desolador. Si el espíritu está muerto o desconectado, entonces, ¿cómo se arregla esto? Porque no suena a algo que se solucione con terapia de conversación. Exacto. Y esto nos lleva a una de las ideas más reveladoras del libro. La solución que propone no es un evento único. ¿Ah, no? No, sino un proceso en dos fases muy distintas que él enmarca dentro del concepto de salvación. Un momento. A ver, ¿me estás diciendo que la salvación no es un evento único de ya estoy salvado y punto? No como lo solemos pensar. Eso va en contra de lo que mucha gente cree. ¿Cómo que son dos procesos separados? Suena complicado. Suena complicado, pero es clave para entender el modelo. La fase 1 es la regeneración del espíritu. Regeneración del espíritu. El libro la describe como un evento instantáneo, un nuevo nacimiento. En el momento en que una persona, a través de Cristo, se reconecta con Dios, su espíritu, el dueño de la casa que estaba incomunicado, vuelve a la vida. Se restablece la conexión. Se restablece. El autor usa una gran analogía. Es como una fruta verde en el árbol. Ya tiene toda la vida de la planta dentro. Está biológicamente completa. Pero todavía no está madura. Todavía no está madura. Ok, entonces la vida ya está ahí, completa, pero no se manifiesta del todo. Y supongo que la maduración sería la segunda fase. Precisamente. La fase 2 es la salvación del alma. Ok. Y esto no es instantáneo, es un proceso que dura toda la vida. Se trata de reconfigurar el alma, de disipularla, para que se someta y empiece a vivir de acuerdo a la nueva realidad que ya existe en el espíritu. O sea, volviendo a la casa es el largo proceso de reentrenar al mayordomo Exacto. para que deje de intentar sentarse en el sillón del dueño y vuelva a su puesto original. Tomar notas y ejecutar las órdenes del amo que ha vuelto. Wow, a ver si entendí. No se trata de mejorar al hombre viejo, al zombi, No. sino de enseñarle al alma a funcionar de nuevo como el mayordomo, obedeciendo las órdenes del espíritu que ahora sí está vivo y conectado. Has dado en el clavo. Y esta distinción es crucial para entender una experiencia muy común. ¿Cuál? ¿Por qué alguien puede tener una experiencia espiritual muy fuerte un domingo, un nuevo nacimiento, y el lunes seguir batallando con los mismos patrones de enojo, los mismos miedos o las mismas adicciones? Cierto, eso pasa mucho. El libro diría que la lucha no está en el espíritu, que ya fue regenerado y está completo. La batalla se da en el campo del alma. Claro. El alma sigue operando con sus viejas configuraciones, con los hábitos que aprendió durante años, cuando estaba a cargo de todo.
es que por pura costumbre sigue intentando dar las órdenes. Sí, sigue intentando administrar todo a su manera, aunque el dueño ya haya vuelto. Y ese proceso de salvación del alma implica una rendición diaria. Es el acto consciente de que el alma aprenda a no seguir sus propios impulsos, que son temporales, basados en las circunstancias. Y que se alinee con la dirección del espíritu. Que se alinee con la dirección del espíritu, que está anclado en una realidad eterna y estable. Es un cambio de gobierno interno que se negocia momento a momento. Ok, entiendo lo del reentrenamiento del mayordomo, pero la verdad suena agotador, como una lucha constante. ¿Hay alguna herramienta o, no sé, un manual de operaciones para este proceso? Y el libro propone que la herramienta central es una nueva comprensión de la cruz. La cruz. Sí, pero no solo como el evento histórico que permite el perdón de pecados, sino como una victoria eterna y sobre todo como una gran división en la experiencia diaria. Una gran división. ¿A qué se refiere con eso? Es una división fundamental, un punto de quiebre que separa dos realidades opuestas que coexisten dentro de la persona. Dos realidades. Por un lado está la vieja creación, la realidad de Adán, donde el alma gobierna. Por otro, la nueva creación en Cristo, donde el espíritu gobierna. Vieja naturaleza versus nueva naturaleza. Justo. Y el argumento es que estas dos realidades están en tensión constante, y la cruz es el principio que permite elegir de qué lado vivir. Lo de la experiencia diaria de la cruz suena muy intenso, casi medieval. Para alguien que nos escucha, ¿cómo se ve eso un lunes por la mañana, en medio del tráfico? Claro. ¿Significa que tengo que ignorar que estoy frustrado y a punto de tocar el claxon sin parar? Es una excelente pregunta. Y la respuesta del autor es que no se trata de ignorar o reprimir la frustración del alma. Al contrario. Ah, no. Se trata de reconocerla y decirle, ok, alma, entiendo que estás frustrada. Es válido, pero la decisión final sobre cómo voy a actuar no la tomas tú. Es no darle el puesto de CEO a esa emoción. Es lo que el libro traduce como negarse a sí mismo. Que no es autodesprecio, sino la elección consciente de que la realidad espiritual gobierne sobre los impulsos del alma. Dame un ejemplo más claro de cómo se ve esa elección. El libro usa ejemplos bíblicos muy gráficos. Pensemos en Jesús en Getsemaní. ¿Ok? Su alma está en una angustia mortal, experimenta emociones humanas legítimas y abrumadoras. Quiere evitar el sufrimiento. Claro. Pero su decisión final no nace de esa emoción. Somete activamente su alma a la voluntad de su espíritu. No se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la experiencia de la cruz en acción. El alma cede el gobierno. El alma cede el gobierno. Ok, ese es un ejemplo extremo, pero lo entiendo. ¿Hay otro? Claro, el apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. Si lo vemos desde la perspectiva de su alma, su realidad es terrible. Está preso, encadenado, su futuro es incierto. Exacto, pero él escribe a los filipenses y les dice que su encarcelamiento en realidad está sirviendo para que el evangelio avance. O sea, su perspectiva no está definida por la realidad temporal y física de su alma. No, sino por la realidad eterna de su espíritu. Es como tener dos pantallas a la vez. Una muestra la celda fría y las cadenas, que es la realidad del alma. Ajá. Y la otra muestra un propósito más grande, la realidad del espíritu. Y él elige a qué pantalla prestarle atención y darle el control. Es una forma perfecta de verlo. No niega que está en la cárcel, pero no deja que la cárcel gobierne su ser interior. Exacto. No se trata de negar las emociones o las circunstancias, sino de no permitir que dicten la narrativa interna. La cruz, en este sentido práctico, es la herramienta que permite esa división. Reconozco lo que siente mi alma, pero elijo vivir desde lo que sabe mi espíritu. ¿Justo así? Entonces, si tratamos de juntar todo, la propuesta de este libro no es un nuevo tip para sentirse mejor o una técnica para manejar la ansiedad. Para nada. Es un cambio de paradigma total. Es dejar de pulir al zombi y enfocarse en la fuente de vida. Exactamente. En lugar de enfocarse en sanar o empoderar a una alma que gobierna de forma aislada e ilegítima, la meta es restaurar el diseño original. Que el alma, el mayordomo, vuelva a su rol. Que vuelva a su rol de expresar la vida del espíritu, el cual está conectado a Dios. Este modelo ofrece un marco completamente diferente para entender el conflicto interior. O sea que esa lucha interna, la ansiedad, los miedos, quizá no son una señal de que algo está mal contigo.
No necesariamente. Sino la tensión natural entre dos sistemas de gobierno que operan con lógicas opuestas. Justo a ese punto quería llegar. La lógica del alma se basa en lo temporal, lo visible, lo que se siente en este momento. Y la del espíritu en lo eterno. La lógica del espíritu se basa en lo eterno, lo invisible, en una realidad que, según el libro, ya fue consumada en Cristo. Entender esto puede cambiar la forma en que vemos nuestras propias batallas. Claro, dejan de ser un indicador de fracaso personal. Y se convierten en una invitación a elegir conscientemente qué sistema de gobierno va a tener la última palabra. Para terminar, el libro nos deja con una imagen muy poderosa, citando al apóstol Pablo. Sí, es muy fuerte. Dice que, en el juicio final, toda construcción humana será probada por fuego. Solo lo que fue edificado con oro, plata y piedras preciosas, o sea, materiales con calidad eterna, permanecerá. Mientras que la madera, el heno y la hojarasca se quemarán, aunque la persona se salve. Y esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta para quien nos escucha. A ver, Si aplicáramos ese filtro de calidad eterna a las construcciones de nuestra propia vida interior, nuestras decisiones diarias, nuestras reacciones emocionales, nuestros planes, nuestras motivaciones, ¿qué parte de nuestra estructura interna creemos que permanecería de pie después del fuego? ¿Y qué parte se desvanecería como el humo?